La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos a todos. Si bien es cierto que las cosas que se han proyectado hasta aquí, especialmente en las dos últimas sesiones, no han sido quizás las más agradables para muchos, necesitamos reconocer, por otro lado, que es la verdad. Y si se está buscando una verdadera restauración, es necesario trabajar con la verdad. La aceptación de la condición personal de cada cual no es del agrado, no lo es. Pero cuando el individuo ejerce la sobriedad, en otras palabras, esa condición en la que él como que pone su cabeza donde debe estar, por así decirlo, y analiza las cosas, cuando el individuo asume esa actitud, bueno, esto es lo que debo hacer, independientemente de cómo me sienta. Cuando él echa a un lado su propia manera de pensar, su propia manera de ver las cosas y se enfoca en la manera de pensar de Dios a través de su palabra, entonces está en las condiciones para ser ministrado y ser llevado a una mejor condición. Razón por la cual continuamos con el tema de la mente de Dios acerca del homosexualismo. La mente de Dios acerca del homosexualismo. Y estábamos contemplando las 3 entregas en el libro de Romanos capítulo 1. Las 3 entregas. Para aquellos quienes no han estado dándole el seguimiento a esto, quienes por primera vez están percibiendo, escuchando, viendo este mensaje, nosotros hemos estado percibiendo o estudiando, analizando la actitud de Dios ante el individuo que deliberadamente rechaza a Dios, quien deliberadamente echa a Dios a un lado. El individuo que habiendo oído y habiendo no solamente oído, pero a quien le ha registrado la verdad, voluntariamente la ha rechazado y ha asumido su propia posición de hacer lo que él quiere hacer, independientemente de cuál sea el sentir de Dios, de cuál sea la voluntad de Dios. Cuando el individuo asume esa actitud, si bien Dios por un tiempo ejerce su misericordia, trabajando continuamente aún con el individuo, rogando con el individuo para que acepte, para que perciba lo que Dios está tratando de hacer, para que él retorne al Señor, para que busque lo que ha de trabajar para su bien. Si bien Dios por cierto tiempo hace aquello, llega un momento cuando Dios detiene su misericordia y suelta al individuo y lo deja fuera de su protección, fuera de su sabiduría, fuera de sus conocimientos, fuera de sus bendiciones, fuera de su cuidado, y el individuo queda expuesto a
el mismo diablo quien procura destruir su vida, y no solamente al mismo diablo, pero queda expuesto también a malos espíritus, espíritus de toda clase, espíritu de maldad, espíritu de ira, espíritu de robo, espíritu de homosexualismo, espíritu de lesbianismo y toda clase de malos espíritus. Juntamente con aquello, él queda expuesto a la corriente de este mundo que también lo va arrasando. Todas estas fuerzas trabajando en contra de él. Y queda prácticamente como alguien que, como quien no tiene solución en su vida, cuando realmente la solución existe. Pero para poder apropiarse a esa solución es importante que el individuo voluntariamente acepte su mal y retorne a Dios en un espíritu de humildad, como quien reconoce su condición. Pero la pregunta es, ¿cuántos estarán dispuestos a asumir esa actitud? ¿Cuántos? No es fácil, pero es posible y hay esperanza en Dios. Es más, cuando Dios entrega al individuo, hasta eso resulta ser un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque cuando el individuo se encuentra expuesto a todos estos males y comienza a sufrir las consecuencias de aquello, los golpes, las mordidas de la maldad en todas sus ramificaciones, y se encuentra en esa condición de sufrimiento, esa condición de amargura, esa condición de falta de gozo, falta de felicidad, algunos hasta llegan a un estado de depresión, entonces comienza a clamar. Entonces comienzan a decir, ¡ay, Dios mío! Y Dios, nuevamente en su misericordia, está allí listo, pronto para socorrer. Así que aún la entrega de Dios, cuando Dios entrega al hombre, aún eso es un acto de misericordia. Vamos a continuar entonces lo que habíamos estado contemplando en el libro de Romanos capítulo 1, y vamos a verlo desde el verso 24 nuevamente, que tiene que ver con la primera entrega, y así seguiremos hasta donde podamos llegar. Ahora, algo que quiero recalcar con esto antes de leer, hay tantos pensamientos que vienen antes de adentrarnos a lo que queremos ver. Lo que la palabra de Dios manifiesta, esto es algo que me había registrado al estar contemplando este mismo pensamiento. La palabra de Dios es tan clara, sumamente clara, amados oyentes, que hace evidente la terquedad del hombre. Así es. Es tan clara que hace evidente la terquedad del hombre. Es como cuando uno dice, oye, pero no tiene, ¿para qué le está buscando la quinta pata al gato? Oye, el asunto está aquí, está allí clarito, se puede percibir. Esto no requiere de un estudio profundo de teología o divinidad o nada de aquello. La palabra está sumamente clara para aquellos quienes realmente están buscando la verdad. Porque por otro lado, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos entonces a lo que nos dice la porción en el verso 24 del capítulo 1 del libro de Romanos. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la impureza, a todo lo que es malo, todo lo que es contrario a Dios. Hay acciones impuras, hay pensamientos impuros, hay criterios impuros, hay actitudes impuras. Bueno, todo eso es parte de lo que es la inmundicia.
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora note, a medida que vayamos leyendo las tres entregas, cómo este asunto de la deshonra de sus cuerpos y el haber dejado lo que es lo natural para ir contra lo natural, cómo ese aspecto se va mencionando en cada una de estas entregas. Y aquí lo acabamos de ver. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la primera entrega. Ahora, la segunda entrega nos dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La primera entrega fue a la inmundicia y terminaron deshonrando entre sí sus propios cuerpos. La segunda, a pasiones vergonzosas, pasiones que dan vergüenza. Nos encontramos en medio de una generación que ha perdido la vergüenza, ha perdido la pena. Yo escuché a alguien decir, una generación sin vergüenza. Eso es fundamentalmente lo que es. Han perdido la vergüenza. Miren, con solo ver cómo viste la gente. Hay personas que, por ejemplo, son sumamente obesas. Sumamente obesas. Y aquí en Panamá, como en otros países, hay un problema serio de obesidad. Aquí en Panamá hay un problema serio de obesidad. Ha incrementado en gran manera. Entonces, por favor, si tu cuerpo es obeso, vista usted de tal manera que su obesidad no se pronuncie. Pero la gente hace lo contrario. Cuando se ponen estos vestidos sumamente apretados y están tan apretados al punto de que es triste, ¿no? Pero aún su ropa interior se expone. Y andan caminando por ahí por la calle y por eso han perdido la vergüenza. Por otro lado, hay personas quienes son sumamente delgadas. Póngase algo que lo haga vestirse conforme a cómo su cuerpo es. Vista modestamente. Pero no. Así mismo van vistiendo esas ropas sumamente apretadas. Amados, yo quiero que usted entienda a través de esto. Esto es un paréntesis. Que cuando Dios habla de la modestia en el vestir, Él está buscando el bienestar suyo. Él está buscando el bienestar de la humanidad. Él está procurando que usted tenga una buena apariencia ante la sociedad. Tome nota de aquello. Entonces la porción en esta, yendo hacia la segunda entrega, habla de pasiones vergonzosas. La gente ha perdido la vergüenza. ¿Pero por qué? Ahí está la respuesta. Dios los ha entregado. Dios los ha soltado. Cuando antes había un grado de freno en su espíritu, o antes Dios permitía condiciones para frustrar el avance de la maldad en la vida del individuo, o frustrar que el individuo cayera en situaciones vergonzosas, ya no está allí. Ya el individuo se siente libre, ya no siente ese freno, ya no siente ese sentido de, óyeme, eso no lo debo hacer, o eso no es correcto. La palabra habla de pasiones vergonzosas. Antes, cuando como lo mencioné en la sesión anterior, cuando las personas, habían quienes se entregaban a este asunto del homosexualismo, lo hacían a escondidas. Había muy pocos que uno veía en la calle allí vestido de mujeres en ciertos puntos de la ciudad y a ciertas horas. Así que el asunto no se exponían. ¿Por qué? Por la vergüenza de aquello. Y esa vergüenza evidenciaba que en efecto había una conciencia de la maldad en la cual estaban incurriendo.
Cuando eso se daba años atrás, hoy el asunto se da abiertamente. Abiertamente. Y se defiende. ¿Por qué? Dice la palabra, Dios los ha entregado. Por eso es que se están dando las situaciones. A este punto era a este punto era al que yo quería llegar cuando les estaba hablando de todas estas porciones que hablaba de la protección de Dios en medio de todo aquello. Bueno, Dios protegiendo, pero ahora Él ha soltado a las masas. Y dice, a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí está, nuevamente. En esta segunda entrega también se contempla el aspecto, como se decía la primera, acerca de la deshonra de sus cuerpos, y ahora vuelve con el asunto de los cuerpos, del cuerpo de la mujer, del cuerpo del hombre, cambiando lo que es natural por lo que es contra naturaleza. Espero que estés percibiendo claramente, yo estoy seguro que sí. Dice el verso 27 ahora, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Dejaron el uso natural de la mujer. ¿Ok? Dejando aquello, se encendieron en su lascivia, en su apetito desordenado de placeres, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Está claramente. O sea, prácticamente esto no requiere de explicación. Con sencillamente leerlo, ya uno se da cuenta de cuál es la mente de Dios en cuanto a este mal que se está dando en el presente. Amados, yo no lo estoy inventando. Esto viene directamente de la palabra de Dios. Por tanto, por favor, yo solamente estoy leyéndolo, estoy sirviendo de un tipo de transmisor de estas cosas que vienen directamente de Dios. Por tanto, en la medida en que usted se enoja, se molesta, realmente no se está molestando contra mí, se está molestando contra Dios. Cuando usted se para contra estas cosas, cuando usted defiende ese mal, cuando usted procura ir en contra de lo que lo contradice, usted fundamentalmente está yendo en contra de Dios. ¿Y sabe una cosa? Es inútil pelear contra Dios. Es inútil altercar contra Dios. Es inútil. Y eso es evidente. Ahora vamos a adentrarnos a la tercera entrega. Nos dice la palabra de Dios ahora en el verso 28. En el verso 28 de esta porción. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo aprobaron, para ellos era una desaprobación considerar a Dios. No. ¿Qué Dios de qué? No, eso tiene su gente. Deja eso para la gente, los que están en su religión. Aquí nosotros estamos lidiando con un tema pesado y nosotros vamos a decidir qué hacer según las leyes que nosotros establecemos en nuestro país. Bueno, actitudes como esas, a eso se está refiriendo la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios quien creó todo esto, a Dios quien hizo al ser humano, a Dios quien conoce todas las cosas, a Dios quien es la única solución para el gran dilema de la vida del hombre, que es el pecado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la palabra de Dios, que Él mismo, Dios,
los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la razón por la cual habíamos estado hablando tanto acerca de la mente. Por eso es que mencionamos acerca de criterios y conceptos. Porque la mente, y no me cansaré de decirlo, la mente es la base de operaciones de toda la vida del individuo en sus diferentes aspectos. La mente, amados. Entonces dice la palabra de Dios que Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobados por Dios. En otras palabras, una mente que no funciona de acuerdo al diseño divino. No funciona. ¿Y por qué hablamos de en función de el diseño divino? Porque Dios fue quien creó la mente. Tan sencillo como aquello. Es tan sencillo como eso. Mire, yo le voy a decir una cosa. El hombre crea, por ejemplo, vamos a decir decir un artefacto, una batidora. Y cuando uno enciende la batidora, comienza a hacer un ruido raro y bueno, no realiza lo que uno quiere que haga, razón por la cual fue diseñada. Entonces, ¿qué dice el hombre quien diseñó esa batidora? Oye, esto no sirve. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el propósito para el cual había sido diseñado. Bueno, amados, me van a perdonar, ¿eh? Pero es exactamente lo mismo con Dios. Dios mira, observa al ser humano y Dios percibe, óyeme, no sirve. ¿Me oyó? Dios dice, no sirve. ¿Por qué? Porque no está funcionando de acuerdo a como yo lo había creado, de acuerdo a como yo lo había diseñado. No está funcionando, no sirve. Es exactamente la misma analogía. Y esa mente reprobada, la condición de una mente reprobada es seria, sumamente seria. ¿Por qué? Porque es fundamentalmente lo mismo que cuando uno observa a una persona demente, una persona loca. ¿Y cómo uno se da cuenta que esa persona está loca? Porque comienza a hacer un montón de cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Ahora, amados, la humanidad se encuentra a sí mismo haciendo una serie de cosas que no tienen sentido. Porque no es solamente el mal del homosexualismo, no es solamente el mal de la ideología de géneros, sino que hay un montón, es solamente una parte de todo el catálogo de males que vamos a estar viendo, que son mencionados aquí, en las cuales ha incurrido la humanidad. Una cantidad inmensa de males. Males en las cuales incurre el individuo, muchos de los cuales no tienen sentido. La vida, mira, si usted observa la vida de muchas personas, usted se va a dar cuenta a lo que yo me estoy refiriendo. No tiene sentido. Por ejemplo, uno va manejando va en X calle y hay una persona parada en la calle. Está cerca del borde, ¿sí?, conversando, pero prácticamente está en la calle. Viene un vehículo y la persona no se mueve. Las personas anteriormente, o sea, tú veías el carro ya viniendo a ciertos metros, ya tú te ibas moviendo porque, oye, eso pega duro. Pero hoy no lo hacen. La gente no se mueve de la calle. La gente se quedan allí y es usted quien está en su vehículo quien tiene que moverse. Pero oye, la gente no está pensando, oye, ¿tú no te das cuenta que el carro te puede golpear? Ok, bien. Si te golpea, puede que el tipo que te golpeó, estaba borracho, no se dio cuenta. Y quizás pudiera ser que él tuviera la culpa, pero ya te golpearon. Ya fuiste atropellado. Ya sufriste las consecuencias. Entonces, ¿qué sentido tiene quedarte ahí como que dice, bueno, pégame para que veas, pégame para que veas cómo me destrampas?
Parece ser así. En un tiempo atrás, cuando uno, o sea, estás en la vía, oye, vas a conversar con una persona, oye, me salte de la vía y conversa con la persona. Pero no se quedan ahí en medio de la calle. Tú eres el que tienes que tomar el carril contrario y rebasarlo. Y así podríamos mencionar muchas otras cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Personas que, por ejemplo, tienen un buen trabajo. Y se entregan a otros males, después de lo cual son atrapados por la ley y pierden la ganancia que supuestamente iban a tener de ese mal, esa más ganancia, y también pierden el trabajo y esa buena entrada que tenían también. Cosas sin sentido. El ser humano no está verdaderamente pensando, y esa degeneración de la mente es algo que se da continuamente hasta el día cuando parte de este mundo así, y tal como parte, así mismo queda por el resto de la eternidad. Así mismo. Ese es el infierno de la vida del individuo, cuya mente es reprobada y termina haciendo cosas que no convienen, cosas que no le convienen, cosas que no son correctas, cosas que no son saludables. Pienso también, y inyecto esto para su bien, hoy día prácticamente la enfermedad número 1 a través de la cual muchos están muriendo es el cáncer. Prácticamente. Pudiera estar equivocado, pero si no es la número 1, es entre las primeras. Y yo me he dado cuenta que la mayor causa del cáncer tiene que ver con la alimentación. ¿Qué es lo que estás comiendo? Y uno de los elementos que alimenta las células del cáncer es el azúcar. Usted se da cuenta de la cantidad de azúcar que está digiriendo. Pero entonces la gente sabe estas cosas y continúa haciéndolo. Continúa comprando sus chocolates, sus sodas y azúcar en cantidades. Después de lo cual sufren las serias consecuencias de aquello. La gente no está realmente analizando, pensando, considerando las cosas. Entonces nos dice la palabra de Dios que Dios los entregó a una mente reprobada. Apenas hemos entrado a la tercera entrega. Pero por el factor tiempo nuevamente necesitamos interrumpir. Pero yo le pregunto, ¿cómo es su mente? ¿Cómo Dios cataloga su mente presentemente? Realmente usted pudiera ser una persona brillante, como dice, ¿no? Un cráneo, un crack, que sabe bastante, le fue bien en la escuela, cuadro de honor, honores, índices altos en la universidad, usted puede tener su maestría, pero delante de Dios, quien realmente define qué es una mente aprobada, cómo Dios ve su mente con respecto a Él y con respecto a la eternidad que le espera. Quiero concluir rápidamente con una anécdota. Había un rey que en su reino había una persona a quien él consideró que era sumamente tonta. Y él pues decía, bueno, esta es la persona más tonta de mi reino. Así que tomó un tipo de corona y se lo puso allí y lo coronó como la persona más tonta del reino, de su reino. Llegó un momento cuando el rey se enfermó. Y esa enfermedad era terminal. La persona a quien él consideró, él coronó como la persona más tonta de su reino, fue a visitarlo. Y la persona le preguntó, oh rey, mi rey, ¿ha hecho usted alguna provisión para la eternidad? Usted va a morir.
está preparado para encarar la eternidad. El rey se puso a pensar y le dijo, no, yo no me he preparado. Entonces, el tonto, entre comillas, se quitó la corona y se la puso al rey. Una mente reprobada. Que tal no acontezca en su vida. Por favor, amados todos. Seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.